Buenas noches, Florencia, Pablo. Ya estaba Marcelo. Y para que manden mail también. Hola, ¿qué tal, Hola, Pablo? Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ok. Se conectaron dos hoy nomás. ¿Por ahora? Ok. Bueno, la hora de acá, ¿dónde está? Son las 8:42. 8:42. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, Hoy vemos el capítulo 11 que se titula Puntualizaciones sobre el deseo. ¿Se escucha? Sí, por favor. Sí, Sí, ok. Bien. Eh, Esta es una clase breve. Recordemos que venimos de la clase anterior donde habla de una falta irreductible al significante, del agujero en lo real, que eso trae, empieza a plantear una orientación a lo real en la clínica analítica y digamos, un encaramiento eh, de los casos clínicos donde la clave de la interpretación analítica no pasa por la interpretación del significante. Si bien Lacan no destituye lo que sería una clínica de la verdad, eh, introduce la cuestión de la clínica de lo real como una clínica más allá de lo establecido por Freud, como algo nuevo o algo originalmente lacaniano, ya en este seminario. Y ahora, en este capítulo, él empieza a plantear, en el capítulo 11, empieza a plantear, a esbozar muy poquito la cuestión del deseo del analista. Este capítulo empieza, antes de entrar en digamos, en el tema, empieza con una referencia que vale la pena detenerse en ella, que es la referencia al campo de concentración, que él lo plantea eso como un tema contemporáneo, eh, como el problema de la segregación creciente y el campo de concentración, y sobre todo en relación a la vejez. Y esto es algo que él va a mencionar también en la proposición del 9 de octubre, eh, donde él habla del futuro de segregación y el futuro del campo de concentración, donde en principio no solamente vemos que los procesos de segregación son cada vez mayores en la sociedad moderna, lo cual es una paradoja, porque la sociedad moderna se presenta como una sociedad pluralista, democrática, integradora, pero Lacan siempre sostuvo, ustedes tienen por ejemplo una referencia en el seminario 19, donde él dice, ustedes van a ver crecer el racismo cada vez más a medida que avance el tiempo. Y esto contrasta con un progresismo políticamente correcto, digo progresismo de izquierda, de derecha, porque nadie, salvo las ultraderechas, nadie reivindicaría
el racismo, y hasta las ultraderechas no ostentan un racismo, es decir, explícito, es decir, lo disfrazan. Sin embargo, hay procesos de segregación crecientes que lo vamos viendo. Sobre todo yo mencionaría la cuestión de la segregación entre los sexos, que es algo creciente en las sociedades desarrolladas, pero donde más se nota la cuestión de la segregación es en lo que se refiere a la vejez o a la llamada tercera edad, el hecho de la existencia, la proliferación de los geriátricos o de las residencias para gente mayor, y también algo que es incipiente, es decir, en Europa, para gente de mucho poder adquisitivo, los poblados para gente demenciada, ¿no? Eso está existiendo sobre todo en Holanda y en Suiza, algunos poblados o poblaciones exclusivos para gente demenciada, lo cual, bueno, es un poco siniestro. Bueno, es una referencia que hace Lacan al principio de esta clase, y que rápidamente va a pasar a otro tema, que es el tema de la moral, que él recuerda, ya pasamos a la página 162, él recuerda la tesis que él enuncia en el Seminario de la Ética, donde él dice que toda moral proviene de lo real, que la instancia moral plantea el peso de lo real, y sobre todo, para que se entienda un poquito más, en la página 165 ustedes van a encontrar una referencia. Pongo 165, estamos más o menos dentro de la 165, en la mitad, sería primero, segundo, tercer, cuarto párrafo. Al final del cuarto párrafo es un sintagma muy breve que dice: la ley moral es heterónoma. ¿Qué quiere decir heterónoma? Esto es muy sencillo. Es lo opuesto a lo que plantearía, digamos, el liberalismo, el progresismo, la izquierda, todo el espectro político, donde en general uno cree en un sujeto autogobernado. Que esto es, si lo llevamos al psicoanálisis, lo que plantea la ego psychology, la idea de un yo autónomo, ¿no? La idea de la autonomía del sujeto. Esto es un fundamento, digamos, del liberalismo, no solamente el liberalismo económico de derecha, sino también del ideal de los derechos del sujeto, incluso a nivel de la izquierda, de la autodeterminación del sujeto. Bueno, Lacan plantea que la ley moral es heterónoma, y esto es un ABC del psicoanálisis. Dice enseguida, después de esa frase, dice: por eso insisto en que proviene de aquello que yo llamo lo real. La ley proviene de aquello que yo llamo lo real. O sea, el superyo proviene de aquello que Lacan llama lo real, en tanto que interviene, cuando interviene, como Freud nos dice, o sea, elidiendo al sujeto y determinando por su propia intervención la represión. O sea que la represión no es algo autónomo, y, digamos, cuando digo autónomo me refiero a que es heterónomo, es algo que es autónomo respecto del sujeto. No es el sujeto quien dice: bueno, yo voy a censurar esto o voy a reprimir esto. Eso es evidente. Hay una ley que funciona a pesar de él, a pesar de uno. Y que también
la ley moral es heterónoma en el sentido de que el deseo también es heterónomo. El deseo nos impone una ley que no es la de nuestras ganas o la de nuestra voluntad. No deseamos lo que queremos. Esto es el principio básico, es decir, del psicoanálisis, y que se opone totalmente a lo que serían los principios de la sociedad liberal, capitalista o no capitalista, donde uno plantearía que uno elige lo que quiere consumir, y el psicoanálisis lo que nos dice es que en realidad no somos libres en cuanto a nuestro deseo. No es que deseamos lo que se nos canta, sino que lo que deseamos es algo que nos es impuesto desde otro lado, desde otro lugar que no es el lugar de nuestra voluntad o de nuestro yo. Entonces, se plantea la heteronomía de la ley moral, es un poco también como cuando, es un poco lo que es la verdad religiosa, que es una verdad psicológica. Cuando, por ejemplo, cuando en el matrimonio la religión dice, bueno, lo que Dios ha unido, el hombre no lo desuna y qué sé yo, decir, bueno, ok, alguien podría decir, bueno, no es Dios quien nos une, yo me quiero casar con fulanita de tal y fulana se quiere casar conmigo, es decir, nos unimos por nuestra voluntad, damos el sí, etcétera, pero en realidad lo que me une al otro es algo ajeno a mí. No es por mi voluntad que me encuentro con el otro y que me encuentro trabado en esta relación con el otro, me vaya bien, me vaya mal, me vaya como me vaya, es decir, no es una cuestión de mi voluntad. Entonces hay una heteronomía en este sentido. Ahora bien, esto, la cuestión de lo de la ley moral heterónoma, él lo plantea porque lo que va a plantear es la heteronomía del deseo. El deseo, y esto suena pero totalmente antitético, es decir, con el progresismo, el deseo es heteronormado, pero no es heteronormado en el sentido de que lo natural es que deseemos en un sentido heterosexual. No, el deseo es heteronormado en el sentido de que no es que mi deseo lo oriento según me da la gana, eso también es para pensar la orientación sexual o la identidad sexual, que uno, la identidad sexual no es que uno se la da porque uno quiere, esto es para también cuestionar la noción de autopercepción, que hoy en día está en boga, ¿no? Que yo soy como me autopercibo. Que es cierto que mi identidad o mi orientación sexual es cierto que es algo que no es dado naturalmente, no está dado por la naturaleza. Es cierto que la orientación sexual es algo que surge de la cultura. Yo no diría que es una construcción social, sino que es un producto, es decir, de el estado de cultura, es un producto del significante, pero que es algo heterónomo. No es algo que yo determino o yo elijo libremente mi orientación sexual o mi identidad sexual o como le quieras llamar, no es que yo soy según yo me autoperciba, porque incluso lo que percibo, ya sea el mundo, ya sea mí mismo o lo que sea, está heteronormado o heteroestablecido por algo que es ajeno a mí. Esto proviene desde lo real. Bien, y si él plantea la cuestión de la heteronormatividad de la ley moral, es porque va a plantear la heteronormatividad del deseo,
y porque plantea acá la identidad del deseo con la ley. La ley y el deseo, es decir, van juntos. Porque es la ley la que determina el deseo, es la ley la que recorta el objeto del deseo. No hay deseo que no esté fundado en la ley, o sea, que no esté fundado en el significante y en el complejo de Edipo. Y esto es lo que él va a decir incluso en el caso del perverso. Si vamos a la 164, hay un párrafo que vale la pena leer, 164.2, no es el primer párrafo, ni el segundo, ni el tercero, el cuarto, donde dice incluso en la perversión, ¿no? Bueno, ese párrafo vale la pena leerlo. Dice, incluso en la perversión, donde el deseo se presenta como lo que hace la ley, o sea, como una subversión de la ley, de hecho es ciertamente el soporte de una ley. Incluso en la perversión, el deseo perverso es el soporte de una ley. El deseo perverso, sea sádico, masoquista, voyerista, exhibicionista o lo que sea, está soportado por una ley. Dice, si hay algo que ahora sabemos del perverso, es que lo que aparece desde el exterior como satisfacción sin freno es defensa y puesta en ejercicio de una ley en tanto que frena, suspende, detiene al sujeto en su camino al goce. O sea que la perversión, que uno la vería como goce desenfrenado, no sé, qué sé yo, el canibalismo o alguien que no se detiene frente al asesinato, violaciones, etcétera, alguien pareciera que pareciera estar fuera de la ley, que pareciera estar fuera, digamos, de las restricciones propias del malestar en la cultura, ¿no? En realidad lo que Lacan plantea es que, bien, el goce está perdido para todo aquel que sea sujeto de la cultura y sujeto del lenguaje, ¿no? Todo aquel que habla por el solo hecho de hablar y tenga la estructura que tenga, neurótico, perverso o psicótico, está restringido en su goce. Hay un goce que está perdido. Y el sujeto puede orientarse hacia ese goce, puede orientarse hacia un goce irrestricto, pero no lo va a lograr. Siempre el goce que el sujeto obtenga va a ser un goce regulado, un poco de goce, incluso en el perverso, incluso en alguien que transgreda, es decir, las normas y transgrederá las normas de la sociedad, pero no va a poder transgredir sus propias normas. Es decir, su propio Edipo restringe sus posibilidades de goce. Entonces, sigo con el párrafo. La voluntad de goce en el perverso es, como en cualquier otro, una voluntad que fracasa, que encuentra su propio límite, su propio freno en el ejercicio mismo del deseo. Como lo subrayó muy bien una de las personas que hablaron hoy a petición mía, el perverso no sabe al servicio de qué goce ejerce su actividad. En ningún caso es al servicio del suyo. O sea, al igual que un neurótico, el perverso ignora, cuando lleva a cabo su show, su paroxismo, su escena, hay algo que se le escapa de su deseo y de su goce. Hay algo que se le escapa. No es que no hay represión en el perverso, por esta idea de que
lo que está reprimido en el neurótico, el perverso lo lleva a cabo. No, es decir, el perverso también está restringido, limitado, su voluntad de goce sigue ciertos límites que le impone su fantasma, le impone su Edipo, le impone su estructura personal. Es un deseo que está orientado, regulado, limitado por ciertas coordenadas y ciertas características. Bien, en este sentido, también el deseo es algo siempre, esté regulado como esté regulado, siempre es algo que me impone cierta ley, que me impone una ley, que me impone desear de una determinada manera, ¿sí? Y incluso va a decir, el neurótico tiene que pasar por la ley para sostener su deseo. En el caso de la histeria lo sostendrá como deseo insatisfecho, en el caso de la neurosis obsesiva lo sostendrá como deseo imposible, ¿no? Entonces, lo que él plantea, acá ya en la 164, es que el deseo aparece como una voluntad de goce, pero como una voluntad de goce que fracasa, o como una voluntad de goce que encuentra un límite, ¿no? Que encuentra su límite. Siempre el deseo alcanza un poco de goce, incluso si es un goce terrible o que nos pueda parecer salvaje, como en el caso de la perversión, es un poco de goce. Siempre es un goce restringido. Bien, entonces, acá hay una serie de reflexiones. En la 165, donde habla del tema de la huella borrada, lo menciono, no es importante, pero lo menciono solamente porque está ahí y para que no se embrollen en esto, porque es bastante embrollado el párrafo, pero de lo que se trata es que, lo digo de un modo muy sencillo, el significante es la huella borrada. El significante borra las huellas. Y la huella es lo real. Lo real es la huella. Y la huella, en tanto no borrada, determina la abolición del sujeto. O sea, el sujeto desaparece frente a la huella no borrada. ¿Qué es la huella no borrada? El trauma. El trauma es la huella en tanto no borrada. El significante justamente sirve para borrar el trauma. Porque en la medida en que yo entro dentro de una cadena de significantes, entonces ya no hay trauma, ¿sí? El significante borra esa letra, la hace desaparecer dentro del discurso. Si me encuentro con el trauma, me encuentro con lo real, y lo real, ante lo real, el sujeto queda anulado, el sujeto queda abolido. No mucho más decir con este párrafo. Él sigue con la cuestión de la perversión en la 166, donde va adelantando algo que va a desarrollar en el capítulo que sigue y que seguramente nosotros ya hemos visto, o ustedes ya han visto, en la 166, cuando habla del masoquismo y de lo que se le escapa al masoquista, y que el masoquista cree que busca el goce del otro. O sea, el masoquista cree que si le pide al otro, al partener, que lo azote, que lo trate como un perro o como un esclavo, o que lo viole, que lo haga sufrir, etcétera, etcétera, pareciera que busca
el goce del otro, el goce acá en este sentido del partener, ¿no? Si yo le digo al otro que me trate como le dé la gana y que me flagele, etcétera, etcétera, pareciera como que estoy buscando que el otro goce maltratándome. Pero justamente lo que Lacan va a decir es que el perverso busca la angustia del otro, ¿no? En este caso el masoquista busca la angustia del otro. Esto lo va a desarrollar más específicamente en el capítulo que sigue. Lo que empieza a plantear acá, en este capítulo, es algo que ustedes tienen al empezar el capítulo. Vieron los epígrafes estos que pone Miller como puntualizaciones. Hay tres. Uno es de la contratransferencia al deseo del analista. El segundo, el deseo como voluntad de goce. El tercero, el deseo, de la lucha al amor. Bueno, lo que nos interesa más que nada es el primero. De la contratransferencia al deseo del analista, que es de lo que trata este capítulo. Justamente, algo que Lacan va a decir a raíz de un artículo de Lucy Tower, es que Lacan va a decir acá que son sobre todo las analistas mujeres las que más se han ocupado del tema de la contratransferencia. Y que esto es algo a subrayar. Sobre todo son las analistas mujeres las que se han detenido en la contratransferencia, las que se han detenido en lo que al analista le pasa con el paciente. Sobre todo son las mujeres, porque pareciera como que los hombres, esto es complejo de por qué son las mujeres, más las analistas mujeres, las que se han planteado la cuestión de ¿qué me pasa a mí con esta persona? Las que se han apartado de la idea del analista neutral o neutro. Las que han planteado la cuestión de lo que me pasa a mí con la transferencia del sujeto. ¿Qué clase de deseos provoca en mí la transferencia del otro? ¿Qué clase de deseos provoca en mí el aspecto del otro, el discurso del otro, la conducta del otro? ¿Qué me pasa con este analizante o con este paciente? Son más las analistas mujeres las que se han hecho esta pregunta. Y en este sentido voy adelantando algo. Son más las mujeres las que se han animado a eso, porque a veces el analista varón, pero esto es una generalización, muchas veces el analista varón, frente al erotismo de la transferencia, un erotismo que puede ser explícito o velado, ¿sí? Frente a la dimensión del amor de transferencia, muchas veces muchos analistas varones han hecho una traducción fálica de eso. Han leído el amor de transferencia con una lógica fálica, y eso lleva muchas veces a algunos analistas a aferrarse obsesivamente al encuadre, a la angustia que suscita el deseo del otro, en este caso del analizante, la angustia que suscita en el analista
aferrarse a la posición de neutralidad o aferrarse al encuadre, a veces obsesivamente, o a veces con una cierta obsesivización del analista, o a veces incluso con un acting o un pasaje al acto. Es mucho más raro. Hay casos de analistas mujeres que por ahí derraparon y se involucraron eróticamente con un analizante. Hay algunos casos de analistas mujeres, pero son pocos. Mayormente son analistas varones. Obviamente son casos excepcionales, pero hay. Y se ha escrito, me llama la atención un poco que en el ámbito lacaniano por ahí no se haya escrito de esto. Gente de APA o gente de la IPA ha escrito más sobre esta cuestión, y paradojalmente yo leí un artículo muy bueno de una, ya no me acuerdo, de una psicoanalista, no sé si era de APA o de Abdeva, sobre el tema del involucramiento sexual del analista con el paciente, y que sobre todo era en pacientes varones. Y esto tiene que ver con una lectura, irse a lo fálico, como un modo de evitar la angustia de lo que se juega ahí entre analizante y analista, y que uno podría pensar ahí como un acting o un pasaje al acto del analista saliendo de su posición y cediendo en su deseo de analista. Y acá es la cuestión de interrogar cuál es el deseo del analista, porque este es el punto, ¿no?, que Lacan interroga. Y por eso el título es De la contratransferencia al deseo del analista, que sería ir de la contratransferencia, que es una cuestión más que nada imaginaria. Es un imaginario removido o exacerbado por la transferencia del analizante. La contratransferencia es producto de la transferencia del analizante, que moviliza fantasmas en el analista, porque obviamente, es decir, vieron al principio del seminario cuando Lacan habla de la angustia del analista, cuando Lacan habla de los analistas que experimentan cierta angustia, sobre todo dice los analistas principiantes, y que pareciera que el analista más experimentado se angustiaría menos. Y Lacan se pregunta si está bueno que se angustie menos, si en realidad el angustiarse menos lo hace menos analista. O sea que más bien un analista debería estar abierto a que recibir el discurso del paciente que llega como algo nuevo, cada uno como algo nuevo. Y entonces eso, cada uno como algo nuevo, o sea, dejarte sorprender, dejarte asombrar, eso te angustia. Y el punto es no responder ante esa angustia con el propio fantasma. Por eso es importante el propio análisis del analista. Si alguien responde con su propio fantasma, ahí hay contratransferencia. Y es un imaginario, es decir, que obtura. Un imaginario puede ser, bueno, qué sé yo, este tipo es insoportable, o este tipo me genera, no sé, me genera malestar, me genera rechazo, me genera simpatía o me genera antipatía. Toda la gama de las simpatías que puedan tener o toda la gama de las antipatías que puedan tener, todo eso es imaginario.
porque es el yo el que experimenta simpatías o antipatías o empatías, ¿no? Empatías o antipatías. Bien, todo eso es del orden de lo imaginario. Pero en realidad tampoco se trata de neutralidad. Esto es a lo que va Lacan. Se trata del deseo. Y es lo que él va a interrogar. El deseo del psicoanalista, y lo interroga desde la sexualidad femenina. En este capítulo todavía no es tan claro. Se va a ir haciendo más claro cada vez más. Lacan va a interrogar el lugar del analista desde la sexualidad femenina. Y lo interroga, ¿por qué desde la sexualidad femenina? Porque le interesa interrogarlo como un deseo más allá del falo. Lo cual no quiere decir que necesariamente el analista tenga que estar en una posición femenina o que tenga que feminizarse. Pero ya por lo pronto, sí es cierto que la apertura a las historias humanas, vos encontrás que en general las mujeres, y no estoy hablando de psicólogas ni psicoanalistas, sino que hablo de las mujeres, se interesan más por las historias humanas que los varones. Es una generalización. Pero en general vos vas a ver que están más abiertas a las historias humanas, a las tramas, los entramados, ¿sí? La novela como entramado, ¿sí? Como historia. La historia humana o los enredos, ¿sí? La feminidad pareciera más abierta a eso, y no es una casualidad que vos tengas en la facultad de psicología o en el ambiente del psicoanálisis, no es una casualidad que tengas, digamos, por un tipo tenés 10 mujeres, ¿no? Entonces eso es algo para interrogar, porque no es solamente por una cuestión, digamos, de roles de género o determinado por la sociedad, que tenés más mujeres en la facultad de psicología y más hombres en la facultad de ingeniería. Eso es algo que tiene que ver con el aparato del deseo y del goce en cada uno, ¿no? No es una casualidad. Entonces, como no quiero que se me pase el tiempo, quiero leer directamente un párrafo del final del capítulo, de la página 168, es el segundo párrafo, donde dice: me dirán ustedes, Michael Balin, pero escribió su artículo con Alice, no importa, Ella Sharp, Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower. Bueno, está hablando de la cuestión de los que se interesaron más en la contratransferencia, ¿no? Me dirán ustedes que Michael Balin, que es cierto, un analista que se interesó en la contratransferencia, pero él menciona más que nada a Ella Sharp, Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower, ¿no? Son mujeres en una mayoría aplastante quienes han osado hablar del asunto, porque hay que atreverse a hablar de lo que a uno le pasa. Es decir, con un paciente. En general vos vas a ver que alguien expone un caso clínico y habla del caso, y no habla mucho de lo que le pasa a uno con el caso, cosa que por ahí no está mal, porque tampoco es cuestión de que una presentación clínica sea una exhibición obscena, digamos, de
autoanálisis. Pero dice, son mujeres en una mayoría aplastante quienes han osado hablar del asunto y han dicho cosas interesantes. El por qué se esclarecerá por completo si lo tomamos desde el ángulo del que hablo, o sea, la función del deseo en el amor, ¿no? ¿Están ustedes maduros para entender esto, que por otra parte es una verdad bien conocida desde siempre, pero a la que no siempre se le ha dado su lugar, en la medida en que el deseo interviene en el amor y es lo que esencialmente se pone en juego en él? El deseo no concierne al objeto amado, es decir, que el deseo no concierne a la persona amada en tanto otro imaginario. Mientras esta verdad primera, o sea que el deseo es algo que va más allá del semejante al cual amo, ¿sí? El deseo es algo que va más allá. Mientras esta verdad primera, a cuyo alrededor únicamente puede girar una dialéctica válida del amor, la rebajen ustedes a la categoría de un accidente, de una Erniedrigung de la vida amorosa, eso sería degradación de la vida amorosa, de un Edipo que se queda entrampado, pues bien, no comprenderán absolutamente nada de la forma en que conviene plantear la cuestión sobre lo que puede ser el deseo del analista. Es que es preciso partir de la experiencia del amor, como lo hice el año de mi seminario sobre la transferencia, para situar la topología donde esta transferencia puede inscribirse. Bueno, a ver, ¿por qué la referencia a la Erniedrigung, a la degradación de la vida amorosa? Porque en general una lectura simple de Freud, pero que está en Freud, plantea la relación entre el deseo y el amor de esta manera. Plantear el amor como una formación reactiva del deseo. Lo voy a plantear en este sentido. Cuando se habla de la degradación de la vida amorosa, en general se plantea de un modo muy simple, pero que es cierto, que es que si amo a la mina es porque o no me la quiero coger o no me la puedo coger. Y deseo, o sea, me voy a querer coger a la que no amo. Esto sería la degradación de la vida amorosa. La separación del deseo sexual y el amor como dos cosas que no concilian. Que justamente allí donde el sujeto no puede satisfacerse sexualmente con una persona, entonces empieza a amarla. Allí donde es impotente, por el motivo que sea, no, cuando digo impotencia no me refiero a una disfunción sexual necesariamente, entonces empieza a ponerse tierno, como una especie de formación reactiva o de premio consuelo, digamos, es decir, si no se la puede coger, entonces la ama, le empieza a agarrar la ternura, etcétera, etcétera. Esto también se puede aplicar a una mujer, es decir, lo mismo, como la separación de la corriente sensual, es decir, y la corriente tierna. No es que esto no existe. Lo que Lacan dice es, si reducimos el amor a una cuestión de formación reactiva o de premio consuelo o de pasión sexual extinguida,
¿no? O aminorada, o reprimida, o contenida, si lo reducimos a eso, a pulsión inhibida en su fin, no vamos a entender la cuestión de un amor que pueda ir más allá del falo, o de un deseo que pueda ir más allá del falo. No lo va a elucidar en este capítulo, pero fíjense, cuando hay uno de los puntos que dice de la lucha al amor, esa referencia es a Hegel, que lo tienen en la página 167, cuando él plantea: el deseo del otro me angustia. ¿Por qué me angustia? Él plantea la relación entre la angustia y el deseo del otro. Hay angustia porque el deseo del otro, en tanto no es deseo de falo, en tanto no es deseo de algo determinado, de algo que se pueda localizar con un significante, es un deseo que no me reconoce, tampoco es un deseo de que yo represente un determinado personaje, ¿no? Que sea un nene bueno, un nene malo, que sea lindo, que sea trabajador, que sea esto, que sea lo otro. Es un deseo que no me reconoce. Es un deseo que va más allá de lo que yo puedo ser imaginariamente y que va más allá también de lo que yo puedo ofrecer fálicamente. Y por eso angustia. Es un deseo que apunta al ser, pero al ser, a un ser que no tiene nada que ver con mi narcisismo. Justamente en Hegel, el deseo del otro no me reconoce como alguien que, digamos, no me reconoce como ciudadano o como mayor de edad o en mis derechos y qué sé yo, no me reconoce, es decir, en mis derechos, en mi determinación, y no tengo otra que luchar, ¿no? Como ha pasado con todos los pueblos que han sido esclavos, donde el amo no lo reconoce como par, allí donde el otro no me reconoce como un par, no me queda otra que luchar, trabarme en una lucha, es decir, con el otro, pero el tema justamente es el deseo del otro no planteado a lo hegeliano, sino planteado por la vía del amor. Cuando el amor, y acá está planteando el amor y el deseo en un punto de paridad, ¿sí? Amor igual deseo, como algo que no desfallece, de un amor que no desfallece, y que no desfallece y no se desilusiona, en tanto no tiene una expectativa fálica. ¿Qué tiene que ver esto con el deseo del analista? Pongámoslo en principio. Un paciente puede preguntarse, ¿qué espera el analista de mí? Porque todo paciente por ahí aspira, no todo paciente, hay pacientes que quieren representar el rol de mal paciente o rol de paciente rebelde, pero para plantear el rol de paciente rebelde tengo que suponer que mi analista espera X cosa de mí. También si quiero ser un buen paciente, tengo que plantear que mi analista tiene la expectativa o espera X cosa de mí. Y ahí viene la pregunta, ¿qué espera el analista del paciente? ¿O qué espera mi analista de mí? ¿Qué espera? ¿Que me anime a qué? ¿Que me anime a algo? ¿Que me anime a hacer el viaje que no me animo a hacer? ¿Que me anime a casarme?
que me anime a separarme, que me anime a putear a mi jefe, que me anime a irme de mi casa, que me anime a ganar más guita, que me anime a conseguir trabajo, que me anime a salir de mi casa, ¿no? Es decir, ¿vieron como cuando en una psicoterapia lo que se plantea como objetivos de una psicoterapia? Si alguna vez, por ejemplo, si alguna vez les tocó laburar en una prepaga, hablar con el coordinador de la prepaga o la gente de la prepaga que hablan de decir, bueno, ¿cumplió los objetivos o no cumplió los objetivos? ¿No? Estas psicoterapias de objetivos limitados o de objetivos focalizados. Son psicoterapias centradas en la demanda y donde la curación estaría planteada como una demanda del paciente y como una demanda del analista. Pero además esto está establecido. Esto yo me acuerdo que había un terapeuta sistémico que planteaba lo inverso de lo que plantea Freud en Iniciación al Tratamiento. Es decir, este tipo sistémico decía, bueno, yo quiero que usted plantee qué es lo que espera de la terapia. ¿Cuál es el objetivo que usted quiere? ¿Para qué viene acá? ¿Para resolver qué cosa? Mientras que Freud tiene la posición inversa. Freud dice, a veces viene un paciente que dice, bueno, yo quiero resolver mi problema laboral. Yo quiero focalizarme en el laburo y todo lo demás no lo quiero tocar. Esto lo dice Freud en Iniciación del Tratamiento. Y Freud dice, no podemos aceptar eso. Es decir, si usted empieza un análisis, puede empezar por un tema, pero no sabe a dónde va a ir. Uno no sabe a dónde el análisis lo va a llevar. Por ende, Freud dice, no podemos atenernos a la demanda del paciente o del consultante o analizante. Y a su vez, el analista tampoco plantea un objetivo limitado, un objetivo focalizado. Tampoco el analista plantea, bueno, usted tendría que ir por acá. A veces puede ocurrir que un analista se encuentre como empujando en cierta dirección. Y a veces hay que plantearse si no lo está haciendo desde su propio fantasma, ¿no? Es decir, acá es donde viene Lacan, que nos dice, bueno, cuando dice no queremos el bien del paciente, esto hay que leerlo con pinzas. No es que nos chupa un huevo lo que le pase, es decir, a la persona que atendemos. No se trata de eso. Incluso Lacan dice en este seminario, creo que ya lo vimos esa clase, es nuestro deber mejorar la posición del sujeto. Ahora, la cuestión es plantear un bien determinado, pone en juego siempre ciertos ideales. Y entonces pone en juego ciertos ideales analíticos, es decir, bueno, está bueno formar pareja, está bueno trabajar, está bueno ganar guita, no sé, está bueno irse de la casa de los padres, autonomizarse, lograr independencia y qué sé yo. Son esos ideales terapéuticos con los cuales hay que tener cuidado. Entonces, justamente el deseo del analista es un deseo que no se apoya en ningún bien determinado. Y por eso se plantea, digamos, como algo angustiante.
porque no es algo que esté sujeto a una demanda determinada. Justamente en la 167 habla justamente de que el deseo del otro advierte al sujeto de una demanda que no concierne a ninguna necesidad, que no concierne a nada más que a mi propio ser, es decir, que me pone en cuestión, ¿no? Es decir, bueno, el deseo del analista, vamos a plantearlo así, ¿qué le interesa al analista de mí? ¿Qué le interesa al analista o un psicoanalista del paciente? ¿Le interesa que logre tal cosa o tal otra? Bueno, ahí ya estamos fuera del análisis. Si hay algo que va más allá de si el paciente logró esto o logró lo otro, hay algo que va más allá de eso. También esto hace que puede determinar cierta interminabilidad, es decir, del análisis. Este deseo que no tendría, no es que, lograste esto, entonces, bueno, ya está. Ojo, lo cual no quiere decir que no haya fin del análisis. Pero el fin del análisis Lacan lo pone del lado del analizante. Es el analizante quien dice, terminé mi análisis. No es que hay un analista que dice, lo lograste, estoy contento, estoy satisfecho, cumpliste con las expectativas del dispositivo analítico y las mías, y te puedes ir. Justamente eso no ocurre nunca. No es que el analista dice, ya está, terminaste tu análisis, ya no necesitas venir más. El analista lacaniano. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, el interés del analista por el paciente, ¿qué clase de interés es? ¿No? No es que da una respuesta acá, pero en principio no es un interés que esté centrado en ningún bien fálico determinado. Aparece el deseo del analista como un deseo enigmático y como un deseo que no desfallecería. Piensen en esto, pues esto tiene que ver con un amor. Hay que tener cuidado acá con la palabra amor, porque se han armado muchos quilombos con esto de la función del amor en la cura, ¿no? O lleva a cuestiones idealistas como cierto altruismo del analista, ¿no? Que querría o tendría que atender a los pacientes con amor, o qué sé yo. No, no se trata de esto. Pero sí se trata de un interés que no puede ser defraudado, que no puede ser decepcionado. Cuando hay expectativa fálica, puede haber decepción. Ahora piensen ustedes, un analista que se decepcione, es problemático esa figura. Un analista, por lo menos en términos teóricos, tendría que sostener un interés que no se decepcione, que no desfallezca. Lo cual no quiere decir que no pueda pasar que un analista por ahí se aburra o se angustie o le pasen cosas o que encuentre insoportable, es decir, al
al paciente. Incluso Freud lo dice en una carta a Ferenczi. Dice, en este momento no todos los casos que estoy atendiendo son interesantes, algunos son francamente insoportables. Bueno, le pasaba a Freud, nos puede pasar a nosotros también, pero en principio da para preguntarse, ¿qué es lo que hace que el analista no desfallezca? Porque hay algo en el deseo del analista de decir, te vaya como te vaya, hagas lo que hagas, yo te sigo escuchando. Hay algo de esto. Hay algo que va más allá de las expectativas de los logros, de las expectativas fálicas que todos podemos llegar a tener. Lo único que por ahí quizá nombra un poco del interés personal del analista es la cuestión del pago. Por eso es importante decir ese tema, la cuestión del pago, eso está. Y la cuestión del cumplimiento de ciertas coordenadas, ¿no? Es decir, sí, no le va a dar lo mismo al analista que el paciente venga a que no venga, ¿no? O que hable a que no hable. Hay ciertas cosas que se establecen, es decir, como exigencias, pero después hay un vacío enigmático de qué es lo que un analista espera de un paciente o qué es lo que sostiene su interés. Hay un deseo que es enigmático. Ahora, justamente ese deseo enigmático que genera cierta angustia es lo que va a determinar la emergencia del fantasma del paciente. Uno de los modos, justamente en la transferencia, en el seminario de la transferencia, Lacan dice, el deseo del analista, porque no son muchas las veces que Lacan habla del deseo del analista, dice, el deseo del analista es ese lugar vacío que el analista debe dejar para que el deseo del paciente se realice como deseo del otro. Digamos, es ese lugar vacío que debe dejar para que el paciente proyecte, para así decirlo, su fantasma. Y que eso es lo que va a pasar en la transferencia. Sobre todo en la transferencia con la presencia real del analista y como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. No la transferencia como repetición y recuerdo, sino como puesta en acto de la neurosis con el otro analista en el aquí ahora conmigo. Entonces, esta es una interrogación, es decir, que se hace Lacan y donde él ya va pensando que en la feminidad hay algo de este deseo enigmático y de un amor que puede ir más allá de cualquier expectativa fálica, de un interés por el otro que no desfallece a pesar, más allá de toda decepción o satisfacción posible. ¿Sí? Bien, estamos 10 menos cuarto. Si alguien quiere plantear alguna pregunta. Esto, quiero aclarar, esto tiene que ver con un aforismo que él va a plantear después, el aforismo dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Lo adelanto, no lo explico por ahora, pero lo vamos a ver después. Sí, Silvina. Sí, le hago una pregunta sobre, hablando de las expectativas, me quedan más claras las del deseo del analista que las suyas en este punto. Y para ordenarme, porque por una cuestión de lo femenino, le dice, el tema este de las preguntas, ¿qué dinámica le resulta para, o sea, yo no sé si hoy, por ejemplo, no quise interrumpirlo porque me parecía que llegó apurado y que
no le gusta, entonces que quería usted hablar. No sé por qué se apura, igual, no sé qué apuro tenemos, porque es un espacio donde todos somos analistas, o sea, al contrario. Pero, como lo quiero, dije, que haga la suya. O sea, que le preguntemos al final, que lo interrumpamos, que no le preguntemos. Yo necesito saber eso para saber ubicarme en la cancha, ahora Me que somos puedes campeones. interrumpir cuando quieras. Bueno, está bien. Pero usted no se preocupe, no se apure, porque si nosotros esto no estamos, al contrario, a veces pensamos, alguien dice algo, hace pensar otra cosa. A mí me aporta un montón este trabajo que hacemos acá para la clínica, o sea, es maravilloso. Me abstuve hoy de interrumpirlo porque estaba muy apurado. Pero esto, se pregunta cuando está bien, porque a veces Sí, por parece como que se supuesto. enoja y a mí me da No, vergüenza después. no, está bien. Y si por ahí voy muy rápido, ustedes pueden detenerme. Ok, bueno, porque a veces parece como que se enoja y entonces yo no sé bien, ¿vio? Y No, 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 lo no, adoro y lo que menos quiero es que se no, enoje. por Entonces, supuesto, Silvina. ok, bueno, está bien, Tengo, entiendo. tengo un Sí, como a estilo, pesar de eso, tengo un estilo enojón. yo lo sé, Tengo un estilo desde el año enojón y 95 que lo escucho. tengo un estilo Ya sé, enojón y hay que ir más allá de ese estilo. me lo dicen amigos, familiares, colegas y pacientes. Está bien, bueno, bárbaro. No, ¿Sí? no, Bien. para estar más clara. Perfecto. Bueno, no hace falta que se apure, ¿no? No creo que nadie en el grupo tenga un apuro, porque estamos trabajando en la clínica. Y entonces, o sea, los seminarios más o menos los podemos conocer. Justamente lo que queremos es escucharlo a usted, interactuar. O sea Bueno, que, no muy importa, bien. Ok, si es la cuestión de mi la expectativa dinámica. o las reglas de juego, La me dinámica, la pueden, regla del juego, exacto. me pueden interrumpir cuando quieran. Y si voy muy rápido, me pueden detener. Y, y también pueden decir, bueno, si quieren demorarse en un determinado Claro, tema o ir a temas que ya vimos, ¿sí? Se puede hacer, ¿ok? Pero eso depende de ustedes. perfecto. Yo Perfecto. voy, Sí, sí, yo sí. agarro y voy, ¿sí? Y No, también, no, está bien. también yo voy siguiendo un poco mi propio criterio yo selecciono a veces cosas que a mí me parecen más interesantes, es decir, del seminario, pero lo que me parece interesante a mí puede no ser lo más interesante y por ahí cualquiera de ustedes puede plantear su interés en un determinado tema que por ahí yo traté más ligeramente. No, le digo porque, por ejemplo, ¿no? En varios puntos, porque usted sabe, digo, también lo sabe, porque me conoce hace muchos años, que es una fuente de inspiración de mis asociaciones. Eh, pero, por ejemplo, cuando habló del tema este de la analista mujer, siendo yo mujer y analista, digamos, y la novela, ¿no? Y hay algo de eso que por mí me importaba decirlo como analista mujer, mujer analista, qué sé yo. Eh, que justamente, que es cierto, la que hay es casi no sé, un instrumento, o sea, esa posibilidad de analizar, ¿no? Y contame que mientras tanto escucho, ¿no? Como vos me contás, perfectamente lo puedo escuchar y al mismo tiempo te puedo analizar. Pero que también es algo de lo que a veces, bueno, hay que abstenerse, ¿no? De no quedar enganchado más en la novela que en el asunto. Entonces me pareció todo muy interesante lo de hoy. Me parece que está bárbaro cómo Lacan va por el lado de la sexualidad femenina para preguntarse por el deseo analista en ese momento, porque ahora nosotros lo tenemos acá muy trabajado con usted, pero que no en ese momento lo pueda plantear de esa manera, a mí me parece una brillantez, digamos. Bueno, eso, así quedaban más o menos claro de la dinámica. Bueno, Gracias. muy bien.
Y nuevamente, no solamente para vos, sino para los demás, Claro. no se enganchen mucho con mi estilo por ahí enojón, no teman preguntar, ¿sí? No teman preguntar y al contrario, no teman intervenir y pueden intervenir en cualquier momento. La opción de levantar la mano la tienen y por supuesto no es que está establecido que las preguntas al final, no, las pueden hacer desde el principio, ¿ok? Incluso cuando empezamos la clase, si quedó algún tema que quieren, es decir, que quieren ver, bueno, también es cierto que un poco el estilo de trabajo a través del Zoom, bueno, es el que hay, es el que se impone hoy, no es el que más me gusta a mí, ¿sí? Ujú. Pero es lo que hay. Y donde obviamente la dinámica presencial para mí es distinta, muy distinta de la dinámica a través del Zoom. Pero bueno, igual el Zoom permite, con la opción de levantar Trabajar. la mano, que todos participen. ¿Ok? Bueno, si les parece, nos vemos en 15 días. En 15. ¿Ok? Muy bien. Buenas noches a Bárbaro. todos. Chao, Gracias. hasta luego. Gracias, Marcelo. Hasta Muy la bueno. Chao, próxima. chao.